Takako Uro es una hechicera reencarnada que aparece en la tercera temporada de Jujutsu Kaisen. Esta leve presentación nos basta para empezar con nuestro análisis de su cuerpo. Cabe resaltar que todas las medidas que se van a dar a continuación son estimaciones alcanzadas mediante cálculos y métodos de la vida real. Ningún dato es absoluto y pueden haber variaciones. Observando paneles del manga, donde está cerca de Yuta, el cual mide unos 175 centímetros, es decir, 1,75 metros, se puede observar que esta es levemente más pequeña de lo que sería Yuta. Por lo que con ese dato, sacado de las fuentes oficiales del manga, podemos estimar que su altura sería de unos 172 centímetros más o menos, para dar una estimación. Usando esta medida como referencia podemos saber más o menos el tamaño de su cabeza, el cual sería unos 23 centímetros, ya que usamos el canon de cabezas y vemos que sus cabezas entran 7 veces y media en su cuerpo, por lo que con este dato ya tenemos un valor numérico a utilizar como escala, que es su cabeza, es decir 23 centímetros. Y para todos los morbosos que seguramente han dado clic por eso, sí, ahora vamos a pasar con el busto. Y como yo sé que esta es la razón por la que le diste clic al video, déjame un like, el botón está justo acá abajo. Y no es para mí, es para YouTube. Le dice a YouTube que este video te pareció interesante. Y si te pareció interesante a vos, a alguien más seguramente le interese. Dale, vos ya lo viste, ahora ayuda a que alguien más lo vea. Primero tenemos que tener en cuenta la caja torácica. La caja torácica es donde nosotros tenemos las costillas, los pulmones, el corazón y demás órganos internos. Bueno, eso es lo que tenemos que saber más o menos la medida, ya que va a ser la base que nos va a permitir estimar el tamaño del par. Sabemos que Uro es bastante magra, es decir, tiene nulo o un nivel bajísimo de grasa en su cuerpo. ¿Cómo deducimos eso? Veamos el siguiente fragmento del anime. Y para no tomar únicamente como fuente del anime, vamos a ver el manga. En el manga tenemos el mismo panel. ¿Y qué sacamos de estas fuentes? Te preguntarás. Perfecto, excelente pregunta. En estas fuentes podemos observar que los oblicuos de Uro están muy bien marcados y definidos. Los oblicuos son estos que vas a ver marcados en pantalla para reconocerlos fácilmente. Entonces, al ver estos músculos muy marcados, podemos saber que no existe o hay muy poca cantidad de grasa en sus músculos. Lo que quiere decir que tanto debajo de las axilas y en la espalda no almacena tejido adiposo o grasa. Y como un pequeño dato antropométrico, una mujer con la estatura de Uro, es decir 172 centímetros, suele tener una caja torácica de unos 70-72 centímetros en circunferencia, por lo que usaremos este dato como base de control. Volvemos a lo mismo, son estimaciones, por lo que vamos a usar esta estimación de la vida real y la vamos a aplicar al personaje para tener el dato aproximado. Menos de 70 a 72 centímetros de circunferencia sería una estructura ósea, es decir, una estructura de huesos muy frágil para el cuerpo que uno necesita, y más de 70 a 72 centímetros de circunferencia la haría ver mucho más ancha de lo que muestran las imágenes. Ahora vamos a tomar las siguientes imágenes de referencia. Estas dos fuentes nos permiten verla de perfil y de frente. Entonces podríamos aplicar la regla de la copa. La regla de la copa es: en el diseño de personajes, la diferencia entre el contorno de la base y el punto máximo del busto determina el volumen. Primero vamos a graficar la caja torácica y a partir de ahí podremos ver cuánto sobresalen los pechos de Uro de lo que es su caja torácica. Aquí observamos en color rojo lo que sería la caja torácica y en color lila, un morado clarito, un púrpura, como lo quieras llamar, vemos lo que serían los pechos, por lo que podremos observar cómo estos sobresalen de la caja torácica. En términos de patrones, para que un busto se vea con ese peso y esa forma en una mujer alta, la diferencia debe ser al menos de 22 a 24 centímetros respecto de su espalda, claro. Entonces solo quedan matemáticas, porque si promediamos que la circunferencia de su caja torácica, la cual no posee grasa ni debajo de las axilas ni en la espalda, es de 71 centímetros y le sumamos la diferencia que generan los pechos, la cual es de unos 23 centímetros, nos da una circunferencia de unos 94 centímetros. Pero vamos a dar un rango de 92 a 95 centímetros para cubrir las variaciones de dibujo entre el anime y el manga, porque en el anime se muestra más volumétrico, más estético, a diferencia del manga, el cual se ve más afilado y más cortante. Para ser más gráficos con estos pechos podremos estimar lo siguiente: imagínate una caja torácica común normal plana con dos pomelos grandes o dos toronjas grandes, depende cómo lo llamen. En cuestión de copas estaríamos hablando de una E o F japonesa o una doble D o E en copa internacional. Cada pecho se le estima un peso de unos 500 a 700 gramos, lo que además es importante para entender por qué Uro tiene una musculatura tan desarrollada en su espalda. Y ya como dato gratis, si trazáramos una línea recta desde su espalda, el límite de su espalda hasta la punta de su pecho, obtendríamos una línea de 28 centímetros, siendo 18 centímetros únicamente de la caja torácica
y los otros 10 centímetros de sus pechos. ¿A vos qué te parecen estos pechos? ¿Cumplen tus estándares? Si me preguntas a mí, me parecen espectaculares. Tienen una medida justa de no pasarse, ni tampoco de quedarse cortos, como para llegar a ese plan. Pero che, mi opinión sola no vale nada. La conversación la hacemos entre los dos, y para eso está la sección de comentarios acá abajo. Escribí lo que pensás y te leo. Ahora vamos con lo que es el cuello de botella del cuerpo de Uro. Su cintura. Tiene una cintura de avispa muy definida, con una gran musculatura abdominal visible. En esta hemos llegado a la cifra de entre 60 y 63 centímetros de circunferencia. Pero no es esto una adivinanza, sino un dato basado en cálculos, o más específicamente en ratios de proporción y fisiología atlética basado en 4 pilares. En primer lugar tenemos el ratio de oro del reloj de arena, el cual es 0,7. En el diseño de personajes femeninos de acción se suele utilizar el WHR, Waist to Hip Ratio, o relación cintura-cadera. La regla dice que un ratio de 0,7 es el estándar para una figura de reloj bien marcada, por lo que el cálculo sería que si estimamos su cadera en 96 centímetros, lo cual es un ancho atlético para una persona de 172 centímetros, y multiplicamos 96 por 0,65, ajustando a una versión un poco más extrema por ser anime, obtenemos 62,4 centímetros. Entonces los 61 centímetros son el punto dulce, donde la cintura se ve lo suficientemente estrecha para ser impactante, pero lo suficientemente real para mantener la estructura abdominal. En segundo lugar tenemos la referencia del ancho de cabeza. Un truco de dibujante es utilizar el ancho frontal de la cintura y compararlo con el ancho de la cabeza del personaje, observando así en la siguiente imagen que si proyectamos el ancho de la cabeza de Uro hacia su abdomen, verás que su cintura es apenas un poco más ancha que su propia cara. La cabeza de una mujer de 1,72 metros mide unos 15 centímetros de ancho, de oreja a oreja. Si su cintura frontal mide unos 21 centímetros, al aplicar la fórmula del elipse para la circunferencia total, nos arroja aproximadamente 61,5 centímetros. En tercer lugar tenemos el límite de la grasa corporal y el músculo. Para que a un personaje se le marquen los oblicuos y el serrato, como veremos en las siguientes fuentes, su porcentaje de grasa corporal debe estar por debajo del 18%. Como ya mencioné, en este nivel de delgadez la cantidad de tejido adiposo o grasa es nula o muy poca, por lo que en los laterales del torso hay nada o muy poca grasa. Lo que vemos es puro hueso y músculo. Y en un estándar real de un atleta de 1,72 metros, con ese nivel de definición suelen tener una circunferencia de cintura de 60 a 64 centímetros. Bajar de esos 60 centímetros sería entrar en un estado de corset o desnutrición, lo cual no encaja con la capacidad física de una capitana como lo sería Uro. Y en último lugar tenemos la prueba de encuadre. Veamos la siguiente imagen. En esta podemos observar de mejor manera las manos de Uro en comparación con su torso. Una mano extendida mide unos 18 centímetros. Si ella pusiera ambas manos en su cintura, dedos medios tocándose en el ombligo y pulgares hacia la espalda, sus manos cubrirían casi el 60% de todo su contorno. Esto confirma visualmente una circunferencia de unos 60 centímetros. Ahora vamos a finalizar con el reloj de arena, yendo a por la cadera. Para esta se llegó a un número entre 96 y 98 centímetros de circunferencia, mediante los siguientes métodos científicos. En primer lugar, el método de la caja del torso. Si observamos la siguiente imagen, podemos usar el ancho de sus hombros como regla. Como referencia, sabemos que una mujer de 172 centímetros de altura tiene un ancho de hombros biacromial de aproximadamente 40 centímetros. En el diseño de Uro, si trazas una línea vertical desde sus hombros hacia abajo, notarás que sus caderas, en la parte más ancha de los trocánteres, están casi perfectamente alineados con sus hombros o apenas un par de centímetros hacia adentro estos últimos. Esto nos da un ancho frontal de cadera de unos 37 centímetros. En segundo lugar, el factor de profundidad, glúteo y pelvis. Para esto vamos a usar las siguientes fuentes. Uro no tiene una cadera plana. Tiene un desarrollo muscular notable en la zona de sus glúteos debido a su estilo de combate. Acá ya se aplica una matemática loca y engorrosa, pero para no mostrarte tanto lío y que no se te desparramen tantos números, vamos a hacerla fácil. La fórmula a aplicar nos da un resultado de 97,8 centímetros, dando así el rango estimado de 96 a 98 centímetros de circunferencia en la cadera. Y por último, la regla de los tercios. En las mujeres de acción de la serie de Jujutsu Kaisen, como lo son Maki o Yuki Tsukumo, el busto y la cadera suelen ser casi espejos en cuanto a circunferencia para no romper la aerodinámica del personaje. Si el busto es de unos 94 centímetros, la cadera debe ser ligeramente superior para proporcionar la estabilidad visual necesaria en una pose de combate. De esa manera 94 más 3 nos da 97 centímetros, lo cual hace que la armonía visual esté presente en el diseño del personaje y a su vez se sienta correcto al ojo humano, quedando entonces de la siguiente manera los resultados de la circunferencia de su cuerpo.
Y para ya ir terminando, si queremos entender por qué Takako Uro se ve tan imponente tanto en el manga como en el anime, hay que mirar sus piernas. Con una estatura de 1,72 metros, sus piernas no ocupan la mitad del cuerpo, ocupan un 55%. Después de una matemática engorrosa y con muchas fórmulas, pudimos llegar al siguiente resultado. Desde la cadera hasta el suelo tenemos 95 centímetros de pura extremidad. Desde la entrepierna hasta el suelo hay unos 81 centímetros, lo que la sitúa en proporciones de modelos de alta costura. Pero ahora, el secreto del diseño está en que su pantorrilla es intencionalmente más larga que su muslo, 54 centímetros contra 41 centímetros. Y esto no es un error de dibujo, para nada. Es una técnica de dibujo para que su movimiento se vea más fluido y elegante tanto en la animación como lo que es el manga. Quedando entonces que las medidas del cuerpo son las siguientes. Y no seas egoísta, todos conocemos a alguien que necesita entretenerse en el día de hoy. Mándale este video. Con la medida del gusto ya tenés la excusa perfecta para alegrarle el día a alguien. Sé el héroe de alguien más, aunque sea por hoy. Además, ¿sabías que mis suscriptores ven mis videos antes que todos? Y no lo digo yo, lo dice YouTube. Y los que no están suscriptos no se enteran o dependen únicamente de la suerte para que este video les aparezca por arte de magia. Si no querés perderte el próximo video, el botón de suscribirse está justo acá abajo. O acá arriba, si es que me estás viendo en pantalla completa. Y antes de retirarme, comenta a la siguiente chica del anime que quieras que analice y la analizaré encantado. Eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Shaka, cambio y fuera.